Mira, Mariana, qué casualidad, justo aquí, en este bar tan elegante, exclamó un hombre guapísimo, acercándose a mí con una sonrisa de esas que te derriten. Mi corazón dio un vuelco. Era demasiado perfecto, demasiado familiar. Un escalofrío recorrió mi espalda. Dolores, mi suegra, la reina del drama y la manipulación, me había tendido una trampa sofisticada, calculadamente cruel, un hombre contratado para seducirme, una cámara oculta grabando cada movimiento. Pero ella no conocía mi plan. Esta vez no sería la víctima. ¿De dónde nos miras? Escríbeme sobre esto en los comentarios. Por favor, dale like y suscríbete al canal. Me llamo Mariana, tengo 30 años y trabajo como arquitecta. Siempre me había considerado una mujer prudente, con los pies en la tierra. Pero Dolores, mi suegra, había logrado sacarme de mis casillas con una mezcla letal de desconfianza y manipulación, hasta el punto de orquestar esta vil jugarreta. Dolores siempre había despreciado mi relación con Ricardo, su hijo. Lo había hecho sentir culpable por haberse casado conmigo, insinuando que yo solo estaba interesada en su dinero y su posición social. Me acusaba constantemente de ser una interesada, una trepadora social, una buscavidas que solo quería el dinero de su familia. Ricardo, un hombre bondadoso pero indeciso, se encontraba atrapado entre el amor por mí y el apego a su madre. Sus comentarios venenosos, sus insinuaciones maliciosas, se convirtieron en una constante en nuestras vidas. Intentó sabotear mi carrera, sembrando dudas sobre mi profesionalismo entre mis clientes. Intentó crear conflictos entre Ricardo y yo, manipulando situaciones y tergiversando la realidad. Su objetivo era claro: separarnos. Yo intenté, inicialmente, ignorarla. Pensaba que su actitud era fruto de la envidia, o quizás de los celos. Pero su comportamiento se intensificó, convirtiéndose en una campaña de acoso constante. Fue entonces cuando decidí plantar cara. No iba a permitir que su toxicidad destruyera mi matrimonio. Y la trampa del hombre encantador fue la prueba final. Desde el primer momento, algo en la situación me pareció sospechoso. La casualidad del encuentro, la insistencia del hombre, la forma en que sus palabras me sonaban extrañamente artificiales. Mi instinto, que hasta entonces había ignorado, me gritaba que algo no andaba bien. Había llegado el momento de actuar. No iba a jugar el juego de Dolores. Yo cambiaría las reglas. Había llegado preparado. Mientras conversaba con el hombre, con una sonrisa cordial y amable, revisé discretamente mi bolso, extraje mi teléfono y, sin que él lo notara, activaba la grabadora. Observé su reacción capturando cada palabra, cada gesto, registrando la evidencia de su engaño. Dolores se creía muy lista, pero había subestimado mi inteligencia y mi determinación. La conclusión fue magistral. Al finalizar la cita, llamé a Ricardo, a mi suegra y a toda la familia. Reproduje la grabación, revelando la trampa que Dolores me había tendido. La humillación de mi suegra fue total y completa. Sus pretensiones de superioridad, su arrogancia, se esfumaron en un instante. La verdad, expuesta de manera clara y contundente, la dejó completamente indefensa, exponiendo su mala fe ante todos. Ricardo, por primera vez, vio la verdadera cara de su madre, manipuladora, cruel y vengativa. La decepción fue enorme. El silencio que siguió a la reproducción de la grabación fue ensordecedor. Dolores, con la cara lívida, se quedó sin palabras. Su máscara de superioridad moral se había resquebrajado, dejando al descubierto su verdadera naturaleza. Una mujer resentida, manipuladora y vengativa. La humillación fue total, pública y completamente merecida. La mirada de decepción de Ricardo, la incredulidad en los ojos de sus hermanos, el murmullo de asombro entre los invitados, todo contribuyó a la caída en desgracia de mi suegra. Su plan, tan cuidadosamente elaborado, se había vuelto en su contra, convirtiéndose en la prueba irrefutable de su propia maldad. Ricardo, por primera vez, vio a su madre tal como era.
una mujer capaz de las peores acciones para conseguir sus objetivos, sin importar el daño que causara. La decepción fue profunda, lacerante. Sus años de indecisión y de intentos por complacer a su madre se derrumbaron en un instante. El peso de la verdad, de la manipulación a la que había sido sometido, lo golpeó con la fuerza de un maremoto. Sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban el profundo dolor y la ira que lo consumían. Por primera vez comprendió la magnitud del daño que Dolores le había causado, no solo a él, sino también a nuestra relación. La confrontación no fue violenta, pero sí definitiva. No hubo gritos ni insultos, solo la fría exposición de la verdad. La grabación lo decía todo. No necesitaba decir más. Dolores intentó justificarse, minimizar sus acciones, culparme a mí. Pero sus palabras se perdieron en el vacío. Nadie la creyó. La evidencia era aplastante. Su credibilidad, su reputación, su imagen de mujer perfecta e inmaculada se habían derrumbado, dejando al descubierto la falsedad que había ocultado durante tanto tiempo. El karma, en su forma más pura y despiadada, la había alcanzado. Tras el evento, Ricardo se distanció de su madre, cortando toda comunicación con ella. El proceso fue doloroso, pero necesario. Necesitaba tiempo para procesar la decepción, para reconstruir su relación conmigo, para sanar las heridas causadas por la manipulación materna. El dolor de la traición fue profundo, pero también liberador. Por primera vez, se sintió libre de la influencia tóxica de Dolores. Se sentía libre para construir su propia vida, su propia identidad, independiente del control de su madre. En ese momento, mi matrimonio se fortaleció. Ricardo, al comprender la magnitud de la manipulación de su madre, se volvió más asertivo, más consciente de sus propias necesidades y de las mías. Nuestro amor, probado por el fuego de la adversidad, emergió más puro y profundo. Reconstruimos nuestra relación sobre nuevos cimientos, cimientos de confianza, honestidad y respeto mutuo. La comunicación abierta y transparente se convirtió en el pilar fundamental de nuestra unión. Los silencios incómodos fueron reemplazados por conversaciones honestas, donde expresábamos nuestros miedos, nuestras dudas y nuestras esperanzas sin temor a ser juzgados. La terapia de pareja fue clave en este proceso de sanación. Un terapeuta experimentado nos guió en el complejo camino de la reconstrucción, ayudándonos a procesar nuestras emociones, a gestionar nuestros conflictos y a fortalecer nuestra conexión. El proceso fue intenso, pero el resultado valió la pena. Habíamos emergido del sufrimiento, transformados, fortalecidos, con una nueva perspectiva sobre la vida, sobre las relaciones y sobre nosotros mismos. Habíamos aprendido a establecer límites saludables, a defendernos de la manipulación y a construir una vida basada en la verdad, el respeto y el amor incondicional. La tormenta había pasado, dejando atrás un sendero de escombros, sí, pero también un camino despejado hacia un futuro prometedor, un futuro que se estaba empezando a construir, ladrillo a ladrillo, sobre la solidez de nuestra renovada unión. Pero el camino no había terminado, y un último episodio estaba a punto de ocurrir. Después de la humillación pública, Dolores se recluyó, desapareció del mapa, evitando cualquier contacto con Ricardo y conmigo. El silencio fue ensordecedor, pero también liberador. La ausencia de sus llamadas, sus mensajes y sus comentarios venenosos trajo una paz inesperada a nuestras vidas. La tensión constante que había marcado nuestros días durante años finalmente se había disipado, creando un ambiente de tranquilidad y armonía. Ricardo y yo pudimos disfrutar de una intimidad que antes había estado velada por la sombra de su manipulación. Mi carrera profesional floreció. Aprovechando la experiencia vivida, comencé a escribir un libro sobre mi experiencia con la suegra tóxica.
El libro se convirtió en un éxito de ventas, inspirando a miles de mujeres a enfrentar situaciones similares y a luchar por su propia felicidad. Mi historia, narrada con honestidad y valentía, resonó con muchas mujeres que se habían visto atrapadas en relaciones tóxicas. Mi testimonio se convirtió en un mensaje de esperanza y resiliencia, una prueba de que es posible superar la adversidad y construir una vida plena y significativa, a pesar de las dificultades. Ricardo, por su parte, se dedicó a su trabajo con mayor compromiso y pasión. Su nuevo nivel de asertividad y su mayor autoconfianza le permitieron alcanzar nuevas metas profesionales. Su éxito fue un reflejo de su crecimiento personal, de su capacidad de superar el dolor y la manipulación, y de construir un futuro brillante para él y para nuestra familia. Su transformación fue inspiradora, una prueba de que es posible liberarse de la influencia tóxica de una persona y encontrar la propia felicidad. Nuestra vida social se enriqueció con nuevas amistades, relaciones genuinas y significativas que aportaron a nuestras vidas una sensación de pertenencia y apoyo. Habíamos aprendido a valorar la calidad de nuestras relaciones por encima de la cantidad, rodeándonos de personas que nos amaban, nos respetaban y nos valoraban. La toxicidad había sido eliminada de nuestro entorno, creando un ambiente sano y positivo que contribuía a nuestra paz interior y a nuestro bienestar. Con el tiempo, la herida causada por Dolores comenzó a cicatrizar. Las cicatrices permanecieron como un recordatorio de la batalla superada, pero ya no dolían. Habíamos aprendido a perdonar, no por ella, sino por nosotros mismos. El perdón era una liberación, una forma de liberarnos del peso del resentimiento y seguir adelante, construyendo un futuro brillante para nuestra familia. Habíamos aprendido a establecer límites saludables, a defendernos de la manipulación y a proteger nuestra propia felicidad. La vida después de Dolores fue un testimonio de nuestra fortaleza, nuestra resiliencia y nuestro amor incondicional. Habíamos pasado de una situación de dolor y sufrimiento a una vida plena, feliz y significativa. Habíamos construido una vida basada en la verdad, la confianza y el respeto mutuo, una vida libre de la toxicidad y la manipulación que habían marcado nuestros primeros años juntos. Pero el eco de su maldad, aunque a distancia, seguiría presente. Un último acto de Dolores, una verdad que se ocultaba, estaba a punto de salir a la luz. Un hecho que pondría a prueba la fortaleza de nuestro amor, nuestro perdón y la estabilidad que tanto trabajo nos había costado construir. Un hecho que cambiaría todo. Varios meses después de la humillante exposición pública, recibimos una notificación judicial. Al principio, creímos que se trataba de algún trámite administrativo relacionado con las consecuencias legales de las acciones de Dolores, pero al leer detenidamente los documentos, una sensación de malestar nos invadió. La notificación anunciaba una demanda por difamación presentada por Dolores contra mí. La demanda nos dejó atónitos. Habíamos pensado que después del incidente en la fiesta familiar, Dolores había desaparecido de nuestras vidas para siempre. No esperábamos una respuesta y mucho menos una contraofensiva legal. La demanda alegaba que la grabación que habíamos presentado como prueba de su manipulación había sido editada fraudulentamente, que yo había tergiversado la realidad y que había dañado su reputación de forma irreparable. Solicitaba una indemnización millonaria por los daños morales y materiales sufridos. La notificación fue un golpe inesperado, un intento de Dolores de vengarse por la humillación pública. Había utilizado su experiencia y sus recursos económicos para contrarrestar el golpe recibido. Su plan era simple pero efectivo: utilizar el sistema legal para dañarnos económicamente y arruinar nuestra reputación. La noticia nos sumió en una profunda incertidumbre. Habíamos logrado construir una vida estable y feliz,
y no queríamos que esta demanda lo destruyera. Ricardo, a pesar de haber superado gran parte del trauma causado por su madre, sintió una oleada de ansiedad y desesperación. La reaparición de Dolores en nuestras vidas a través de esta demanda legal le trajo de vuelta la incertidumbre y el dolor. El peso de la responsabilidad era inmenso y la idea de tener que enfrentarse de nuevo a su madre en una corte de justicia lo llenaba de aprensión. Decidimos contratar a un abogado especializado en litigios y nos preparamos para la batalla legal. El proceso fue largo, arduo y estresante. Tuvimos que recopilar pruebas adicionales, revisar minuciosamente la grabación y preparar nuestra defensa. Los días se convirtieron en una vorágine de reuniones, documentos legales y audiencias judiciales. La demanda de Dolores nos obligó a revivir el dolor del pasado, a enfrentarnos de nuevo a las heridas que creíamos sanadas. El estrés fue considerable, poniendo a prueba nuestra fuerza y nuestra resistencia. A pesar de las dificultades, mantuvimos la calma y la unidad. Nuestra relación se fortaleció, reforzada por la necesidad de apoyarnos mutuamente. La experiencia con Dolores nos había enseñado a comunicarnos con transparencia, a apoyarnos incondicionalmente y a enfrentar los retos juntos. Habíamos construido una fortaleza inexpugnable, un vínculo indestructible que ningún ataque legal podría quebrantar. El amor, el respeto y la confianza que nos unían fueron el escudo que nos protegió durante la prolongada batalla legal. En medio del estrés, el apoyo de nuestros seres queridos fue fundamental. Nuestros amigos y familiares nos ofrecieron su apoyo incondicional, acompañándonos en este difícil proceso. Su cariño, su comprensión y su presencia constante nos ayudaron a superar momentos de desesperación y a mantener nuestra esperanza. Habíamos aprendido el verdadero valor de las relaciones genuinas, el apoyo incondicional de las personas que nos querían y que creían en nosotros. Y esa creencia, esa confianza en nuestro amor y nuestra fortaleza fue lo que nos permitió resistir la embestida de Dolores. Pero lo que no sabíamos, lo que se ocultaba en las sombras de la demanda judicial, era una verdad que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra vida. Una verdad que estaba a punto de salir a la luz, una verdad que transformaría completamente nuestra historia. El juicio se prolongó durante meses. Cada audiencia judicial era una nueva batalla, una nueva oportunidad para Dolores de intentar manipular la situación y perjudicar nuestra reputación. Su estrategia consistía en prolongar el proceso, desgastarnos emocional y económicamente y sembrar dudas sobre nuestra credibilidad. Pero nosotros, fortalecidos por nuestro amor y nuestra unidad, permanecimos firmes. Nuestro equipo legal trabajó incansablemente, preparando una defensa sólida e irrefutable, presentando pruebas contundentes que desmentían las acusaciones de Dolores. Durante el juicio, tuvimos que revivir el pasado, confrontando de nuevo las acciones tóxicas de Dolores. Testimoniamos sobre sus comentarios hirientes, sus intentos de sabotear mi carrera, sus manipulaciones y sus mentiras. Cada testimonio era un acto de liberación, una forma de desprendernos del peso del pasado y de afirmar nuestra verdad. Ricardo, por primera vez, habló abiertamente sobre el daño que la manipulación de su madre le había causado, expresando su decepción y su dolor con valentía y honestidad. Su testimonio fue conmovedor, sincero y resonó con el jurado. Dolores, por su parte, se presentó en la corte como una víctima, una mujer inocente que había sido difamada injustamente. Intentó manipular al jurado con su encanto y su habilidad para tergiversar la realidad. Pero su actuación resultó poco convincente. Sus mentiras, sus evasivas y sus contradicciones eran evidentes, exponiendo la falsedad de su testimonio. El jurado percibió su falta de sinceridad y su evidente manipulación.
El testimonio de varios testigos fue crucial para nuestra defensa. Personas que habían presenciado las acciones tóxicas de Dolores corroboraron nuestra versión de los hechos, ofreciendo pruebas contundentes que desmentían sus acusaciones. Su testimonio, objetivo y sincero, fue fundamental para convencer al jurado de nuestra inocencia. Las pruebas presentadas, cuidadosamente recopiladas a lo largo de los años, se convirtieron en un testimonio irrefutable de la manipulación y la toxicidad de Dolores. El veredicto del jurado fue unánime, a favor nuestro. Dolores fue declarada culpable de difamación y condenada a pagar una indemnización por los daños causados. La sentencia fue un alivio inmenso, una confirmación de nuestra verdad y una victoria sobre la toxicidad y la manipulación. Habíamos superado la adversidad una vez más, demostrando nuestra fortaleza y nuestra capacidad de resistir las embestidas del pasado. Pero la sentencia no fue el final de la historia. Había algo más, un último giro inesperado que cambiaría para siempre la percepción que teníamos sobre Dolores y sobre nuestra propia vida. Un nuevo elemento, un nuevo hecho estaba a punto de emerger de las sombras, un hecho que lo cambiaría todo, un hecho que desvelaría el verdadero rostro de Dolores y el verdadero significado de sus acciones. La culminación de nuestra historia, el desenlace final, estaba a punto de llegar. Tras el veredicto favorable, una sensación de alivio y liberación nos invadió. Habíamos ganado la batalla legal contra Dolores, demostrando nuestra inocencia y exponiendo su manipulación. La sentencia fue una confirmación de nuestra verdad, una victoria sobre la toxicidad y el resentimiento, pero la alegría de la victoria fue efímera. Unos días después recibimos una nueva notificación, esta vez desde el bufete de abogados de Dolores. La notificación no era una apelación a la sentencia ni una solicitud de reconsideración, sino algo mucho más sorprendente e inesperado. La notificación nos citaba a una reunión en las oficinas del bufete, una reunión que, según la carta, era de suma importancia. La ambigüedad del mensaje nos llenó de inquietud y anticipación. ¿Qué quería Dolores? ¿Qué nueva estrategia estaba planeando? La incertidumbre nos mantuvo en vilo durante días. Habíamos aprendido a anticipar las acciones de Dolores, a estar preparados para sus manipulaciones. Pero esta vez, la incertidumbre era mayor, la anticipación más intensa. Llegamos a la reunión con una mezcla de nerviosismo y determinación. Nos recibió la abogada de Dolores, una mujer seria y profesional, quien, con una expresión inusualmente grave, nos entregó un sobre manila. El sobre contenía una carta manuscrita, firmada por Dolores. La carta no era una disculpa, ni una justificación de sus actos, sino una confesión inesperada, que cambiaría para siempre nuestra percepción de Dolores y de nuestra propia historia. La carta comenzaba con una disculpa, pero no era una disculpa superficial, sino una profunda confesión de su dolor y su arrepentimiento. Dolores admitía que su comportamiento había sido impulsado por el miedo a perder a su hijo, a ser abandonada. Confesaba haber manipulado nuestra relación, haber intentado sabotear mi carrera y haber robado dinero. Todo ello motivado por sus propias inseguridades y por la desesperación de mantener a Ricardo a su lado. En un giro inesperado, la carta revelaba que Ricardo no era su hijo biológico. Ella había mantenido en secreto esta verdad durante años, protegiendo a su esposo, el hombre que había criado a Ricardo como propio, del dolor de la verdad. Su comportamiento tóxico hacia mí, según confesaba, había sido una forma de proteger a su esposo del dolor de la verdad y de proteger su imagen de familia perfecta. Había actuado por miedo, por un temor profundo al abandono y a la pérdida. La revelación fue un shock. La verdad sobre el origen de Ricardo cambiaba para siempre nuestra historia, nuestra percepción del pasado, pero, paradójicamente,
también nos brindaba una comprensión profunda de las motivaciones de Dolores. Había sido una mujer herida que había actuado de forma destructiva para proteger a su familia de una verdad devastadora. Su manipulación, su crueldad, habían sido motivadas por un dolor profundo y una necesidad desesperada de control. La carta, aunque desgarradora, nos brindó una nueva perspectiva, una comprensión que iba más allá del juicio y la condena, hacia la compasión y la aceptación. Pero este descubrimiento tenía consecuencias importantes, aún no visibles, consecuencias que impactarían en el futuro de nuestra familia, consecuencias que estaban a punto de desencadenarse. La confesión de Dolores, aunque inesperada y desgarradora, nos brindó una nueva perspectiva sobre su comportamiento tóxico. Comprendimos la complejidad de sus motivaciones, la raíz de su dolor y su necesidad de control, su manipulación, sus mentiras, sus acciones destructivas habían sido impulsadas por un miedo profundo al abandono y a la pérdida. Había creado una realidad distorsionada, una familia construida sobre una mentira, para proteger a su esposo del dolor de la verdad. Su crueldad hacia mí, aunque injustificable, era una consecuencia de su propio sufrimiento. La revelación sobre el origen de Ricardo fue un golpe inesperado, que modificó nuestra percepción de la historia. Habíamos pasado años luchando contra la toxicidad de Dolores, juzgando sus acciones desde nuestra propia perspectiva. Ahora, comprendíamos la complejidad de sus motivaciones, la carga emocional que había llevado sobre sus hombros durante décadas. El perdón, que antes nos había costado tanto alcanzar, ahora fluía de forma natural. No era una debilidad, sino una liberación, una forma de sanar las heridas del pasado y seguir adelante. La relación de Ricardo con su padre biológico se convirtió en el nuevo desafío. La revelación de la verdad provocó en Ricardo una mezcla de emociones: sorpresa, confusión, tristeza, curiosidad. Necesitaba tiempo para procesar la información, para comprender la complejidad de su propia historia. Decidimos buscar terapia familiar para ayudar a Ricardo a procesar sus emociones y a construir una relación sana con su padre biológico. El terapeuta nos guió en este proceso, creando un espacio seguro para la comunicación honesta y la expresión de sentimientos. El proceso de integración fue lento y delicado. La relación con su padre biológico no era fácil, pero la terapia nos ayudó a construir un vínculo genuino y sano, basado en el respeto y la comprensión. Ricardo necesitaba tiempo para conocer a su padre, para construir una nueva relación, para integrar esta nueva información en su propia identidad. Fue un proceso emotivo, pero también enriquecedor, que fortaleció aún más nuestro vínculo familiar. La demanda de difamación contra mí fue retirada. Dolores, en su carta, también se disculpó por sus acciones y se responsabilizó por el sufrimiento causado. La decisión fue un alivio inmenso. Habíamos pasado meses lidiando con el estrés y la ansiedad del proceso legal. Ahora podíamos dedicarnos a construir nuestro futuro, a disfrutar de nuestra familia y a sanar las heridas del pasado. La verdad, finalmente revelada, había generado una nueva comprensión, una nueva perspectiva. Habíamos pasado del odio al perdón, de la manipulación a la comprensión. Habíamos aprendido a gestionar nuestras propias emociones, a establecer límites saludables y a valorar el verdadero significado de las relaciones humanas. Pero el pasado aún guardaba un último secreto, una última revelación que cambiaría para siempre el rumbo de nuestra vida. Un secreto que se ocultaba tras las acciones de Dolores. Un secreto relacionado con la fundación benéfica que había sido la heredera final de su fortuna. Un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Unos meses después de la retirada de la demanda, recibimos una nueva carta, esta vez del abogado de la fundación benéfica a la que Dolores había legado su fortuna. La carta nos invitaba a una reunión en la sede de la fundación
un lugar remoto y aislado en un país extranjero. La ambigüedad del mensaje nos llenó de intriga y anticipación. ¿Qué querían? ¿Qué nueva información nos revelarían? La incertidumbre nos mantuvo en vilo durante días. El viaje fue largo y agotador. Al llegar a la sede de la fundación, un complejo moderno en medio de un paisaje desértico, fuimos recibidos por un hombre mayor, de aspecto cansado, pero con una mirada penetrante. Se presentó como el único beneficiario de la fundación, el verdadero heredero de la fortuna de Dolores. Su nombre era Eduardo. Su relato fue lento, pausado, cargado de una emoción contenida que nos dejó sin aliento. Eduardo era hijo de Dolores, pero no el hijo que todos creíamos. Dolores había mantenido en secreto su verdadera identidad durante años, protegiendo a su esposo, el padre de Ricardo, de una verdad devastadora. Eduardo, fruto de una aventura juvenil de Dolores, había sido criado en secreto, lejos de la familia, hasta que llegó la muerte de su madre. El dinero de la fundación, según explicó Eduardo, era la herencia de Dolores, pero también una confesión, una disculpa por el sufrimiento causado y una reparación del daño hecho. El dinero había sido destinado a financiar una investigación sobre una enfermedad genética que afectaba a Eduardo, una enfermedad incurable, hereditaria. La verdad impactó a Ricardo como un rayo. Su madre, la mujer que tanto le había hecho sufrir, le había ocultado su verdadero origen, protegiendo a su padre de una verdad devastadora. Ricardo, por primera vez, sintió compasión por Dolores. Comprendió la complejidad de sus motivaciones, el peso de su secreto y el profundo dolor que la había consumido durante tantos años. La revelación de Eduardo cambió para siempre nuestra percepción de la historia. No solo habíamos superado la manipulación y el resentimiento, sino que habíamos llegado a una profunda comprensión de la complejidad humana. Habíamos sido víctimas de la toxicidad, pero también habíamos aprendido a perdonar, a sanar y a construir una vida plena y significativa. La herencia de Dolores, inicialmente una fuente de conflicto, se había transformado en un catalizador para la comprensión, la aceptación y la sanación. Dolores, a través de sus acciones, había dejado un legado complejo y contradictorio. Había causado daño, sí, pero también había intentado reparar ese daño a su manera. Su legado no era solo el dinero, sino también la lección de que el perdón, la comprensión y la aceptación son esenciales para la sanación. Habíamos pasado del odio al perdón, de la manipulación a la comprensión y de la venganza a la compasión. Nuestra historia, con sus giros inesperados y sus momentos de dolor, había llegado a su culminación. Habíamos superado la toxicidad, la manipulación